Se me pide hablar entonces de cómo está el proceso. Lo primero es que tenemos que centrarnos es ¿por qué a Venezuela? ¿Por qué este ataque feroz, no solamente de los medios de comunicación, sino de gobiernos neoliberales, gobiernos que están, ahora como se puso de moda también hace unos 3 años cuando ganó Macri, la restauración conservadora, después vino el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, etc. ¿En qué estamos? Lo primero debo decirle es que no es para sorpresa de nosotros, porque para nosotros los venezolanos y para Latinoamérica incluso, nosotros estamos imbuidos sin buscárnoslo en la geopolítica mundial que intenta recuperar los espacios perdidos por la derecha, especialmente en Latinoamérica, y que en virtud de Venezuela, de su posición geográfica, de los recursos naturales, pero sobre todo por este proyecto político socialista, y no es socialista entre comillas, es socialista, nos está ocurriendo esto. Nos viene ocurriendo esto, aunque yo digo que después de 20 años ya hemos aprendido tanto que se nos ha puesto la piel de cocodrilo, y eso nos ha permitido soportar, resistir, pero nunca perdiendo la necesidad de proyectar y de pasar a instancias más elevadas de lucha política, como es ofensivas frente a las propuestas o a las contrapropuestas del mundo capitalista neoliberal. Ahí estamos nosotros inmersos. Cuando uno lee todas las mañanas, que no es, si uno abre las páginas de Mercurio, La Tercera, siempre hay, o que sea un cuarto de página está dedicado a Venezuela. La primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque incluso a veces el diario La Tercera le dedica las páginas centrales más importantes a Venezuela y no se las dedica a Chile. No es por decirle que no se lo dedique a otro país, no se la dedica a Chile. Sabemos lo que hay detrás de eso. Pero uno habla de cualquier, entonces uno empieza a preguntarse, ¿por qué razón? ¿Cuál es la causa por la cual este embate mediático? Y cuando hablo de Mercurio La Tercera, hablo de Clarín, hablo de O Globo, hablo del País de Madrid, de ABC, del Mundo, del New York Times, etcétera, etcétera. Pero una razón muy... Esas son inversiones que se hacen, digo que inversiones un tanto al azar, ¿no? Que si cae Maduro, como decían, si cae Chávez, los dueños de La Tercera o el dueño de La Tercera se va a presentar con un maletín, mire, todas las páginas que le dediqué a Venezuela por 20 años, por lo tanto, ¿dónde está mi pocito de petróleo? ¿O dónde está mi autopista para privatizar y poner un arco ahí, el que pase por allí de ida y vuelta paga, etcétera? Todas esas concesiones, o ahora que no está Maduro, ni está el bolivarianismo, ni está el chavismo, bueno, vamos a privatizar la educación y la salud. Ese es todo lo que hay detrás de estos medios de comunicación. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Venezuela? A ver, si uno se hace un recuento, sobre todo las personas que son acuciosas, no solamente periodistas, sino estudiosos de la sociología, de la política y de la economía, se preguntarán, ¿no? O se dirán, bueno, Venezuela, o sea, si ustedes no conocen la geografía y la sociopolítica y la demografía de Venezuela, se dirán, bueno, Venezuela debe ser un país como el tamaño grandote de los Estados Unidos, de Canadá, porque para estar todos los días en la prensa mundial, no solamente la chilena, en la prensa mundial, debe ser un gran país, debe tener por lo menos 150 millones de habitantes, etc. No. Fíjense que Venezuela, en términos de territorio, es apenas un poco más grande que Chile. Pero superiores a nosotros en territorio es incluso Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, México. Nosotros creo que somos el 8º país en términos de extensión territorial. Le repito, apenas un poco más grande que Chile. Y en términos de población, nosotros somos el 7º país en población. Y estoy dejando por fuera Estados Unidos y Canadá. Me refiero a Latinoamérica y el Caribe.
Por esas razones o por esas interrogantes o esos cuestionamientos que uno del mismo debería hacerse al abrir a la prensa en la mañana, al despegar, porque no pasa, ese es otro asunto, no pasa de la tercera hoja sin que la familia Mercurial o la tercera ya le estén dedicando algo a Venezuela, ¿no? Es más, en la segunda página, cartas del editor, hay una cantidad de personas que escriben que jamás estuvieron en Venezuela, ni conocen Venezuela, ni saben qué es Venezuela. Ellos saben que hay un país revoltoso de morenos, negros, blancos, allá, bailadores, caribeños, etcétera, molestándole las costillas al imperio norteamericano, y ya ellos para eso, entonces ya eso le da autoridad o autoautoridad para dedicarle artículos en Venezuela. En cartas del editor, búsquenlo todos los días. Búsquenlo todos los días. Bueno, esa es una realidad en las preguntas. Hay tres elementos históricos que le han movido el alma siempre temerosa al imperio. Cuando yo digo imperio no me refiero exclusivamente a los Estados Unidos, porque el imperio es Estados Unidos como cabeza, pero ahí están países como Canadá, está la Unión Europea en su conjunto, están otros países u otros sistemas políticos. No digo países, porque la gente tampoco, los ciudadanos de un país no tienen la culpa de cómo se comportan sus gobiernos, sus liderazgos políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Pero muchos de estos países, por ejemplo, del este europeo ya tomados, no es el caso de Polonia, otro es el caso de Croacia, que mañana va a jugar el país. Si ustedes defienden en la prensa las críticas que hay sobre Croacia por el fascismo que domina en esos países. Entonces no solamente hay que ser de la Unión Europea. Pero regresando, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y muy importante, que no se menciona, pero Japón. Eso es el núcleo, esos son los países núcleo central del imperialismo mundial. Posteriormente viene una categorización de segundo nivel, que son países como Italia, España ni cuenta en eso. España está como en el cuarto, quinto nivel, ¿no? Se lo digo porque fui embajador en España, entiendo bien la génesis de España. España digo el sistema político, no digo los españoles, no. Una cosa es la ciudadanía, una cosa son los pueblos de esos países, y otra cosa son su dirigencia y sus líneas de pensamiento y actuación política, en lo económico, etc. Después viene una cuarta categoría, que seríamos los países de Latinoamérica, etcétera, el Grupo de Lima y más, hasta allí. El mundo, esto nos lleva a una primera conclusión: un mundo concentrado en términos de territorio, en términos de política, por lo tanto en términos de geopolítica, concentrado no más de una veintena de países, de 223, 24 países que existen en este planeta Tierra. El primer temor del imperio, el primer temor es el surgimiento de China. A eso los Estados Unidos le está molestando desde hace más de 200 años, el surgimiento de China. Y fíjense, yo digo que nosotros somos generaciones, pudiera decir privilegiadas, porque estamos viviendo el momento de cambios trascendentales en el mundo, cambios geopolíticos, cambios en la cultura, cambios en la forma de ver y entender el mundo, y cómo se está decantando el mundo hacia la bipolaridad, no la bipolaridad mental, sino la bipolaridad geopolítica. Aunque Trump, más que bipolar, es tripolar o cuadripolar o algo así. Sí. Ese es el primer gran temor de los Estados Unidos, el surgimiento de China. Y en esta época que nosotros estamos viviendo, pues se calculaba que para el 2040, 2050, China llegaría a ser la primera potencia económica del mundo. Todavía no lo es, pero ya está de segundo. Pero sí es la primera potencia exportadora del mundo. China está explotando como país exportador, tanto que ya las rutas y la infraestructura mundial existente para el comercio no le alcanza a China. Por eso están inventando la nueva ruta, la ruta de la seda, etc. La franja de la seda y la ruta de la seda. Tienen urgente necesidad de ponerse a invertir para abrir vías férreas, vías marítimas, construcción de puertos y tal, porque
no les alcanza ya a China. Esto ha dejado a Estados Unidos de lado y sorpresivamente nosotros estamos viendo en estos días de cómo Trump le impone sanciones con los aranceles a China en el comercio y China responde como no podía responder hace 15, 20 años, porque ya esto había ocurrido. Ya esto había ocurrido, con Nixon ocurrió, pero China no tenía la potencia ni la potencialidad para entonces de responder como está respondiendo, ojo por ojo, mercancía por mercancía. El segundo gran temor de los Estados Unidos es la pérdida de valor del dólar como moneda hegemónica mundial. Y eso está ocurriendo. Hoy estamos viendo en el mundo de cómo se comienza a hablar de otras, porque nosotros en Latinoamérica, si uno hace memoria, hace 20 años uno, ¿cuál es la moneda de China? Ni sabía uno, ni cuál era la moneda de Canadá, ni la moneda de Chile, ni la moneda de Brasil, etc. Sabíamos que hay una moneda que se llama dólar. Y cuando en el mundo solamente se habla de moneda, se habla de una hegemonía terrible. Esa moneda comienza a perder valor como moneda hegemónica mundial. Eso tiene muy preocupado a los Estados Unidos, porque la primera mercancía, o la segunda mercancía, después de las armas, la segunda mercancía más exportada por los Estados Unidos es el dólar. Es una materia prima, es un papel pintado de verde con unos gráficos, etcétera, sin ningún valor, porque cuando un país tiene la deuda que tienen los Estados Unidos y cuando tiene el déficit fiscal que tienen los Estados Unidos, su moneda no vale absolutamente nada, pero su valor está dado por la capacidad geopolítica de los Estados Unidos, como le han impuesto esa moneda al mundo. Desde el 71, cuando Nixon mandó a paseo el patrón oro e impuso el valor del petrodólar. Es decir, que todos los países que quisieran comerciar en el mundo con petróleo y gas tenían que hacerlo con el dólar. Y ahí está la base de la economía norteamericana. El valor hegemónico del dólar, el valor geopolítico hegemónico del dólar, no el valor como moneda, ni el valor económico ni financiero. Ese es el segundo. Y el tercer gran temor de los Estados Unidos es la unidad latinoamericana. Y acá, en este espacio, tenemos unidad latinoamericana, porque cuando nos escuchamos, cuando intercambiamos, ¿a quién tenemos presente? Nos tenemos presente a nosotros mismos. Nos tenemos presente porque somos una realidad potente, capaz de cambiar relaciones lamentablemente Latinoamérica sigue en ese trance de no encontrarse. El poderío o la potencialidad del imperio que le ha dado manija a las élites locales para que nosotros los países latinoamericanos no podamos unirnos. Lo estamos viendo con UNASUR después del tremendo esfuerzo. Ese es un esfuerzo que coronó 200 años de pensamiento latinoamericano, la creación de UNASUR, la creación de CELAC, la creación del ALBA, la creación de Telesur, del Banco del Sur, que no llegó a cuajar esa idea, esa gran idea, porque las élites locales no les conviene. Las élites locales que siguen dándole pie a esta desgracia de Latinoamérica. Una de las desgracias más profundas que taladran el alma en Latinoamérica es que las élites locales aceptaron la imposición del determinismo socioeconómico en el mundo y cultural, convirtiéndonos nosotros en meros exportadores de materia prima. Ese es un elemento fundamental. Y para que eso sea así, o para que eso siga siendo así, es necesario que Latinoamérica no se una. Ustedes en Chile, ustedes son los primeros exportadores mundiales de cobre. Pero fíjense una pregunta que uno se hace. Si Chile es el primer exportador mundial de cobre, ¿por qué demonios la bolsa donde se transa el cobre en el mundo no está en Santiago? Porque está en todo un país capitalista. Está en Londres. Arabia Saudita está ahí al lado de Rusia como los principales productores mundiales y exportadores mundiales de crudo, de petróleo. Entonces me preguntan, ¿y por qué Carrizo, la bolsa donde se transa el petróleo, no está en Moscú o está en Riyadh, la capital de Arabia Saudita? No, está en Londres,
está en Nueva York y está en Tokio. Y esa es una de las grandes desgracias que nos taladra el alma en Latinoamérica. Pero hay otro asunto. Chile exporta cobre, pero ustedes los chilenos no le ponen el precio al cobre como nosotros no le ponemos el precio al petróleo. Entonces, el cobre va y el petróleo van de sur a norte. ¿Quién le pone el precio? Supuestamente el mercado perfecto de la oferta y la demanda, que pone el precio al cobre y le pone el precio a las materias primas que exporta a Latinoamérica. Eso va de sur a norte. De norte a sur nos vienen entonces todos los equipos, todo el equipamiento, aparatos, automóviles, televisores, pare de contar. Pero tampoco nosotros le ponemos el precio. Se los pone el norte. Entonces, sí, allá los chinos fabrican, los coreanos, los japoneses fabrican los televisores y lo meten en una caja y le ponen un sello, vale tanto. Lo toma o lo deja. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso con el cobre y el petróleo, ¿no? Decirle al norte, el cobre vale tanto, lo toma o lo deja. Entonces, esa es una de los elementos fundamentales por las cuales las élites locales no permiten la unidad latinoamericana. Y habíamos avanzado, repito, con CELAC, con UNASUR, ya UNASUR prácticamente implosionó. Y ahora van, como dicen los españoles, a por la CELAC, porque hay que acabar con ese proyecto. Es un proyecto liberador que desde hace 200 años. Estos países que le están diciendo no a UNASUR, no solamente le están diciendo no a un intento de unidad latinoamericana, no, le están diciendo no, le están dando la gran patada histórica a Miranda, a O'Higgins, a San Martín, a Bolívar, porque eso fue lo que ellos idearon allá. Pero eso no lo va a contar en la Florida pluma de Vargas Llosa, por ejemplo. O de historiadores. No se han puesto a analizar, o si lo han analizado se dan cuenta de que no sé qué se está destruyendo la idea de Chávez y Kirchner y Lula y Correa. No, se está destruyendo la idea de O'Higgins, la idea de San Martín, o las ideas de O'Higgins y San Martín, entre otros. Esa es la verdad. Así que estos son los tres elementos fundamentales que están dando pie a estas corrientes geopolíticas y políticas que intentan acabar con cuanto intento de gobierno. Esta historia comenzó en el año 54, fue, con Jacobo Arbenz, después con Joao Goulart, con Joao Goulart, después con Juan Bosch. Esta no es una historia nueva que comenzó ahora cuando derribaron a Lugo, derribaron a Dilma Rousseff, derribaron a Zelaya en Honduras. No, esto comenzó en el año 54. Jacobo Arbenz jamás habló de socialismo ni comunismo, no. Él lo que le dijo fue a las dos empresas grandes norteamericanas, Chiquita Brand y Grapefruit, creo. Les dijo, pero que ustedes tienen acaparado el 80% de las tierras más fértiles de Guatemala. Yo lo que les pido es que repartamos tierra entre los campesinos. Eso le valió. Joao Goulart jamás habló de socialismo. Juan Bosch se asomó ideas de socialismo, pero y esto le costó incluso una invasión promovida por la OEA, apoyada por la OEA, determinada por la OEA, con tropas incluso de muchos países de Latinoamérica que fueron a invadir a otro país latinoamericano, un país hermano, allá en el Caribe. Después, bueno, la historia se ha multiplicado y ya Estados Unidos aprendió cómo se practica el fascismo en su vertiente política, derribando gobiernos en Latinoamérica, y después se fue a otros países. Esa es una verdad que está allí palpable. Por supuesto, no la van a oír ni en la Mega, ni en Chilevisión, ni en el otro, ni lo van a leer tampoco, ni se lo van a leer en la pluma de Vargas Llosa padre y Vargas Llosa hijo. ¿Cómo aparece Venezuela en este escenario? Primero, un proyecto político que recoge mucho de las experiencias latinoamericanas. Allende, entre ellos, Juan Bosch, Jacobo Arbenz, Joao Goulart, Maurice Bishop, aquel buen señor demócrata de izquierda que fue arrastrado, incluso asesinado y arrastrado por una camioneta de la CIA en un
terreno baldío en Grenada. Después ocurrió lo que ocurrió. Bueno, cada pueblo es cada pueblo, ¿no? Todavía en Panamá, después de la invasión, la gente celebra, ¿no?, el día de la invasión, o alguna gente celebra el día de la invasión. Todo esto nos indica de que estamos en presencia y estamos confrontando una fuerza, pero tan demoledora, tan brutal, tan fascista, que la política ortodoxa, la política tradicional en Latinoamérica no está alcanzando, no está dando el ancho para enfrentar a esta nueva realidad. Primero tenemos un proyecto endógeno. Chávez lo imaginó, lo plasmó en una constitución, pero es un proyecto que nace de la calle, nace de los centros culturales, nace de la barriada, nace de las universidades, de las escuelas, de los liceos. Y luchar contra eso por parte de las huestes liberales, capitalistas, es muy difícil. Y eso ha sido uno de los secretos bien guardados, pero bien conocidos por la CIA y el gobierno norteamericano y los gobiernos del Grupo de Lima, que romper esa médula de aceptación, romper esa médula de adscripción en cuerpo y alma por parte del pueblo venezolano hacia el proyecto político, hacia la revolución bolivariana, les es muy difícil y muy complejo. Lo segundo es que incluso en nuestra Constitución Nacional, los conceptos, porque estos conceptos yo creo que están en todas las constituciones latinoamericanas y en la gran mayoría de las constituciones del mundo: soberanía, independencia y autodeterminación. Pero Chávez decía una vez, lo que pasa es que ya después del golpe de 2002, él decía que lo que ha ocurrido con el proyecto bolivariano en Venezuela es que parece que nos tomamos demasiado en serio esos conceptos, ¿no? Independencia, soberanía y autodeterminación. Entonces, pues Chávez decía, lo que no podemos permitirnos nosotros mismos en Venezuela es que esos conceptos sean florituras y adornos florales y poéticas en la Constitución, no. Si el pueblo los aprobó, es porque el liderazgo político, el liderazgo popular y el liderazgo de la Fuerza Armada tiene que aplicarlo. Y cuando un pueblo se decide a practicar soberanía, independencia y autodeterminación, y eso genera un conflicto dentro de las huestes locales de la oligarquía y la burguesía económica, etc. El tercer elemento que nos aparece en este escenario es que el proyecto que nos deja Chávez es un proyecto de profundo corte y contenido social. Eso es innegable, eso es innegable. Cuando Chávez llega al poder, teníamos casi un 50% de pobreza. Y de ese 50% de pobreza, el 26% era pobreza estructural o indigencia o pobreza crítica. Hay diferentes denominaciones para esto, pero es lo mismo. Es la familia, es la persona que no puede satisfacer sus necesidades básicas del día, de la cesta alimentaria, de la salud, de la educación, de la distracción, del transporte, etc. Eso da un vuelco en Venezuela. Nosotros en el año 2015, cuando arreciaron los problemas por el boicot norteamericano, ya teníamos la pobreza en 11%, de un 52%. Y la pobreza crítica, que estaba en 26%, estaba en 6%, aumentando el empleo. Nosotros llegamos a tener tasas de desempleo de apenas un 5 o 6%. El ingreso de la familia mejoró, y mejoró el ingreso al sistema social de un proyecto socialista. Un proyecto socialista, ¿por qué comienza? Debe comenzar por salud y educación gratuita. Si no, será socialismo entre comillas, pero si no hay salud y educación gratuita, no es socialismo. Eso entre no sé cuántas variables pudiéramos definir o tomar para hacer una evaluación de qué es lo que es realmente un proyecto socialista o un proyecto socialdemócrata, tercera vía, o como querramos llamarlo. El cuarto elemento es que en este escenario Venezuela por fin comienza a tener dominio pleno sobre los recursos naturales.
Pero eso fue después del golpe de Estado, cuando se esperaba que la huelga petrolera, que hicieron las burguesías que siempre habían dominado el interior de la industria petrolera, tomaron la decisión de tirar la economía del país hacia abajo, de causar una conmoción social con la huelga petrolera. Y contrario a lo que esperaban de que Chávez arredrara, echara marcha atrás, lo que hizo fue despedir de la industria petrolera a más de 20.000 entre técnicos, ingenieros, incluso trabajadores que fracasó el golpe militar, se fueron a la... o militar no fue un golpe militar, el golpe de 2002, se fueron a la huelga petrolera. A partir de ese momento fue cuando, después de casi 100 años, habían transcurrido 94 años, 4 presidentes en Venezuela fueron derribados por el petróleo. 1908, Cipriano Castro. 1941, Medina Angarita. 1948, Rómulo Gallego. Y 2002, Chávez. 4 presidentes derribados por el petróleo. Esos fueron los golpes de Estado que hubo en Venezuela. Chávez retoma el dominio sobre los recursos naturales, pone a funcionar la industria en base a los técnicos y trabajadores que verdaderamente estaban consustanciados con un proyecto de país, con un proyecto nacional endógeno, autónomo, respetable, de progreso, de inclusión social. Los demás todos tuvieron que ir, todos. Pero es muy importante, pero claro, un país que en Latinoamérica, como lo hizo Allende en el año 70 o 71 cuando nacionalizó el cobre, fue desafiar todos los demonios del imperio que no quieren proyectos políticos que no estén atados a las concepciones de políticas neoliberales del capitalismo a partir de... y después arreció cuando el consenso de Washington, donde a Latinoamérica se le impuso ya definitivamente el modelo neoliberal como modelo no solamente económico, porque hay que entenderlo bien, no, más profundo que lo económico en neoliberalismo es lo cultural. Comer lo que el corporativismo empresarial quiere que comamos. Ver las películas que ellos quieren que... Va a llegar el momento que seguimos así, nos van a imponer hasta el modo de caminar, el modo de vestirnos. Y el quinto elemento es que las élites locales en Venezuela, para que tengan idea, el golpe en 2002, que surge como presidente autojuramentado, Pedro Carmona, él viene de la oligarquía importadora. Por supuesto, un país que siempre ha vivido la mayoría de su economía dominada por el petróleo, es un país que sencillamente produce petróleo, vende y compra. Compra en el exterior cantidad de cosas. Y en un país con ese esquema de economía primarizada, exportación de petróleo y compra en el exterior de alimentos y medicamentos, etcétera, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene la oligarquía importadora. El Estado, no importa que tenga el petróleo, pero el Estado estaba al servicio de las oligarquías importadoras. El Estado tenía que producir tanto petróleo para entregarle después los dólares a la oligarquía importadora para que la oligarquía importadora. Por eso es que Pedro Carmona viene de Consecomercio, que es la gran patronal del comercio en Venezuela. Es un proyecto, por supuesto, que tiene que ser acechado y atacado por este espíritu neoconservador reinante en Latinoamérica, porque internamente las leyes que propenden a atender el asunto social, a poner prioridad en la gente, en el ser humano, antes que en la empresa, antes que en las acciones, antes que el comercio. Esto es lo que desnuda una realidad y es lo que propone Chávez. Les narro esto, nuestras leyes laborales. Nuestras leyes laborales se han convertido en el gran objetivo de la derecha por la cual quiere retomar otra vez el poder en Venezuela. 1. Regresar a las 48 horas de trabajo.
Ahora Venezuela tiene, desde el año 2012, fue una de las últimas leyes que aprobó Chávez, que logró promulgar y llevarla al Congreso, etc. Una es la ley orgánica del trabajo. Pasamos de 48 a 40 horas de carga laboral semanal, diurna, porque si el trabajo es nocturno son 35 horas. Por supuesto, un gobierno neoliberal como es lo que pretenden los Estados Unidos y el grupo de Lima, etcétera, pretenden es borrar eso, porque eso pudiera convertirse también en un mal ejemplo para Latinoamérica. Lo otro que quieren hacer con esa, ¿por qué desaparecer la ley laboral? Porque esa ley establece que el fondo de pensiones en Venezuela es solidario, es participativo y es la columna vertebral de las pensiones en Venezuela. Pero ese fondo lo administran entre los trabajadores y el Estado. Ahí los empresarios no entran, a pesar de que los empresarios aportan. Y de paso, no fue Chávez quien le prohibió la entrada a los empresarios a verificar cuentas y cosas en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. No, fue desde la Cuarta República. Pero ese es un elemento fundamental que ellos quieren echar para atrás. Lo otro que quieren ellos eliminar, por lo que quieren eliminar la ley del trabajo, la ley orgánica del trabajo, es, en Venezuela es 60 años de edad para el hombre y 55 para la mujer. Ellos quieren regresar a los 74 años para el hombre y a los 58 años para la mujer. Están empeñados en eso y no se lo callan de paso, ¿no? No se lo callan. Y así, en Venezuela, en esa ley, que ahora, en esa ley hay un artículo que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres a igual trabajo. Ese artículo, la Asamblea Nacional Constituyente lo está ahora elaborando como una ley completa, la ley de equidad salarial de género. Pero ya se aplica en Venezuela. En Venezuela sí, un trabajo de un ingeniero al lado de una ingeniera gana lo mismo. Por supuesto, dependiendo de cuán preparado, que si tiene posgrado, no tiene posgrado, pero básicamente es la misma. Todas esas cosas esta gente quiere borrarlas, porque es una ley de inclusión social, es una ley de reconocimiento al trabajo como elemento fundamental en la vida de toda sociedad. Y lo otro, por supuesto, que quieren eliminar en ese proyecto es la gratuidad en la educación y la salud. Además, eliminar la ley de fomento a la vivienda de interés social. Nosotros estamos llegando ahora en el mes de julio, posiblemente nos acerquemos a la vivienda social número 2.200.000. En Venezuela hay un déficit de 4 millones de viviendas. 2.200.000. O sea, este es un proyecto que comenzó en 2011, esto no se ha detenido ni se va a detener. ¿Qué ocurrió en el camino? Que en 2011 se le acabó el negocio de las inmobiliarias a los bancos, entre ellos al dueño de la tercera, ¿no? Y ganaba mucho dinero construyendo viviendas decían que era interés social, pero eran viviendas también de 30 metros, 35 metros. Eso por ley está eliminado en Venezuela. En Venezuela la vivienda, la de interés social. Ahora, si una persona quiere comprar un apartamento, que no sea de interés social, de 20 metros, esa es su decisión. Pero la vivienda de interés social, la que tiene mínimo, tiene 60 metros cuadrados. Y si hay un miembro de la familia minusválido que no pueda trabajar, se le entrega la vivienda equipada. Y si la familia recibe la vivienda, pero tiene condiciones salariales muy bajas, etcétera y tal, comienza a pagar la vivienda en el 5º año después que la recibe. Y la pagan en 30 años. Ese proyecto de la Misión Vivienda quiere ser también eliminado a ras por parte de esta gente que está aspirando a presidir Venezuela: Julio Borges, Leopoldo López, María Machado, Henry Ramos Ayuda, etc. Hay otro elemento también importante de por qué nos está ocurriendo esto, ¿no? En este afán, Estados Unidos de enfrentamiento con China,
sobre todo con China y con Rusia, está por supuesto el asunto del dominio sobre la ruta y sobre las fuentes de energía. Estados Unidos, el imperio, entiende que el talón de Aquiles de la economía china, al que hay que pegarle, es la energía. China está haciendo muchas inversiones en Venezuela en materia de energía, explorando y produciendo petróleo. Petróleo que se exporta a China. Estados Unidos quiere cortar esa ruta de abastecimiento de petróleo a China. ¿Algo nuevo? No. Hitler, cuando le quiso cortar la ruta del petróleo venezolano y petróleo mexicano que iba a Europa para la Segunda Guerra, Hitler mandó a su flota submarino y reventaron yo no sé cuántos barcos ahí frente a las costas mexicanas, las costas venezolanas. Eso se está repitiendo ahora. Solo que ahora Estados Unidos no puede explotar un barco chino. Ganas no le faltan, pero hoy no lo puede hacer. Hay un elemento muy importante acá con este asunto de la geopolítica energética, donde nosotros, Venezuela, por supuesto, está imbuido. Y es que el imperio no ha detonado un tercer gran conflicto en el Medio Oriente porque le falta petróleo. Ustedes se preguntarán, ¿pero falta petróleo en Medio Oriente? Dicen, no, hay mucho petróleo en yacimiento. El problema es que el petróleo que Estados Unidos, el imperio necesita para ir a una guerra en Medio Oriente, para apoderarse de las fuentes, como lo hizo Hitler. Hitler mandó a su mejor hombre, el mariscal Rommel. Lo envió al Medio Oriente a cortar la ruta de abastecimiento de petróleo a Europa y a los Estados Unidos. Eso está intentando replicarlo Estados Unidos. Por eso el conflicto en Yemen, por eso el conflicto frente a Irán, por eso la destrucción de Irak, por eso la destrucción de Libia, por eso intentan destruir a Siria. Siria, porque Siria es un paso obligatorio para el gas que viene a suministrar Europa desde el Asia Central. Tiene obligatoriamente que pasar por Siria. Estados Unidos y el imperio completo necesitan mucho petróleo para cortar el suministro. O sea, un gran conflicto en el Medio Oriente que corta definitivamente el suministro a China y de paso impedir que Rusia siga exportando petróleo al África y a Europa. Pero para eso necesitan mucho petróleo. Y resulta ser que el petróleo que tenía el imperio hasta hace unos 30, 40 años disponible para un tercer gran conflicto mundial, ¿dónde estaba? Estaba en el Mar del Norte. El Mar del Norte se secó. ¿Dónde estaba ese petróleo? Estaba en el Golfo de México. Pero en el Golfo de México no quedan sino 60.000 millones de barriles de petróleo que tienen que compartirlo entre Estados Unidos y México. No tienen esos dos. ¿Dónde están los otros grandes yacimientos? En Irán. Irán se les ha puesto como un país medular, porque los iraníes tienen sus problemas internos, un poco de cristianismo, el sunismo, el chiismo, pero cuando se habla de Estados Unidos, ahí se borraron todas las diferencias y las fronteras religiosas, políticas e ideológicas, cuando se habla de Estados Unidos. Entonces, no están los Estados Unidos en capacidad ni Europa de invadir a Irán como invadieron y destruyeron a Irak y a Libia. No pueden. Entonces, no tienen Mar del Norte, no tienen Golfo de México, no tienen Irán. ¿Dónde les queda el petróleo? En Venezuela. Ahí lo tienen. Como ellos dicen, un seguro proveedor. Ya a veces preguntaban, ¿por qué nosotros somos seguros proveedores? ¿De dónde viene eso de que nosotros tenemos que asegurarle petróleo a los... Esta gente de la derecha en Venezuela, los que le nombré ahorita, no los voy a nombrar por segunda vez, porque Jeta le dicen a ustedes. Este tercer gran conflicto está enmarcado también por el petróleo. Repito, no es que sea el más importante, porque lo más pendular en esto es el proyecto político en sí. El proyecto de inclusión social, el proyecto de respeto a la gente, el proyecto de reconocimiento a la condición humana de la gente y del pueblo. Y lo otro que ellos han intentado también romper en Venezuela, por supuesto, es el gran apoyo que tiene este proyecto
revolucionario en las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahí está un elemento fundamental que no han podido romper. A veces captan uno, dólares para el uno, la green card para el otro, etcétera, pero hasta allí. Las Fuerzas Armadas están cohesionadas alrededor de que, a pesar de las dificultades y a pesar de que las mismas Fuerzas Armadas se ven afectadas, el asunto económico, la crisis económica provocada por el gobierno de los Estados Unidos y Europa, ahí están cohesionados. El núcleo duro que son las Fuerzas Armadas en Venezuela es pueblo. Ahí no hay clases privilegiadas ni absolutamente nada que haya una discriminación para ingresar a las academias militares, absolutamente no. Es clase popular. Y clase popular movilizada, ¿no? Yo para concluir, compañeros, les resumiría que en alguna oportunidad le escuché algo esto sobre Chávez, lo que pasa es que nunca lo escribió. Pero en Venezuela hay 4 grandes confrontaciones. 1. ¿Es democracia o es neoliberalismo? Porque lo que sí se está demostrando hoy en el mundo es que no es compatible la democracia con el neoliberalismo. Es contradictorio, es antinatura. Esa es la primera confrontación. La segunda es el trabajo o es el capital. Esa ley y la aplicación de las leyes en Venezuela en materia laboral, el trabajador ha pasado a convertirse ya no en un elemento de resistencia frente al capital. No, ahora quien está en resistencia en Venezuela es el capital. Tanto que hoy Venezuela fue siempre tradicional, llegaban las empresas extranjeras, invertían, sobre todo invertían en materia de servicio alrededor de un pozo de petróleo y mucha riqueza. Alrededor de un pozo de petróleo puede haber más de 40 empresas, haciendo servicio de pozo, limpieza, perforación, exploración, cambio, etcétera, todo. Hay mucha riqueza, se mueve mucho trabajo alrededor del pozo de petróleo. El cometido de esta gente siempre fue exportar petróleo, comprar, etcétera, y siempre el trabajador subyugado. De esto hay mucha literatura escrita en Venezuela desde los años 30, muchas novelas sobre el problema social generado en Venezuela alrededor del petróleo. Pero hoy nosotros podemos decir con satisfacción que hoy quien está en Venezuela, no diría que en retroceso, sino en resistencia y rebelde frente al trabajo, es el capital. Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa. La tercera gran confrontación es una cuestión que es subyacente también en la cultura latinoamericana. En Venezuela hay una confrontación del morenismo contra el etnocentrismo europeo. En Venezuela somos negros, morenos, zambos, cuarto atrás, blanco para adelante, blanco para atrás, etc. No nos entendemos bien. Quien va a Venezuela ve un caleidoscopio en las calles de Caracas, en las calles del capital, negro, moreno, blanco, etc. Así estamos todos y nos entendíamos todos hasta la llegada del proyecto político de Chávez, que desafía el racismo, porque lo había en Venezuela, desafía el racismo. Ahora somos todos a respetarnos, por más que tú tengas tu posición, etcétera, el este de Caracas, el country club, etcétera, pero evidentemente es el morenismo o es la combinación, la mezcla de razas, enfrentando al eurocentrismo, enfrentando incluso al WASP, blanco, anglosajón y protestante. Y el cuarto elemento de confrontación es: o son derechos o son privilegios. No está execrado en Venezuela que la clase dominante de siempre, hasta la llegada de Chávez, mantenga sus derechos. Es más, se le han ampliado sus derechos, pero no privilegios. No privilegios. No el uso de los recursos
de los recursos fundamentales del Estado o de la nación en provecho de una clase burguesa que fue enriqueciéndose. Hoy pocos de esos grandes capitostes que se armaron en Venezuela desde el año 1908, cuando Estados Unidos derriba a Cipriano Castro y monta al dictador Juan Vicente Gómez, se comenzó a crear esa clase que en Venezuela llegó a tener una riqueza inconmensurable, inmedible. Hoy esas familias están todas casi afuera. Están todas afuera porque no les quedó sino el recurso de entender que una sociedad justa es necesaria. Les costó entender, pero al final tuvieron que aceptar de que hay otra realidad política y social y cultural incluso que demanda a los venezolanos tomar partido por un proyecto político hecho o imaginado o yo diría que hasta compendiado, porque muchas de las ideas propuestas por Chávez ya eran ideas, por ejemplo la misión Barrio Adentro, con una misión de extensión del derecho a la salud pública gratuita. No es idea de eso, viene lo transformaron los cubanos, pero eso viene de la post-Primera Guerra Mundial de Francia. Nosotros no vamos a renunciar al derecho a la educación y la salud gratuita, al derecho a la vivienda de interés social realmente en marcha. No es un conjuntico por allá de 30 apartamentos y 25 apartamentos más allá, no. Pensamos llegar a finales de septiembre a la vivienda número 2.200.000. Nosotros no vamos a renunciar a la ley que enfrenta definitivamente en Venezuela al trabajo y al capital. Nosotros no vamos a renunciar, por ejemplo, en el año 2007, Chávez emite un decreto presidencial, ustedes le dicen acá decreto supremo, ¿no? Un decreto presidencial prohibiendo en Venezuela la pesca de arrastre. Pocos años después, ese decreto se convirtió en ley orgánica. No hay pesca de arrastre en Venezuela. Y lo que estamos viendo a partir de hace 2 años, el compañero Sandoval, por ahí he visto fotos en días pasados de una cantidad de pesca que hay entre Margarita y Puerto La Cruz y Cumaná, extraordinario. Hay jóvenes en Venezuela, incluso personas ya de 40, 45 años, que están viendo especies que las vieron sus abuelos, pero no la vieron ellos, ni ellos ni sus hijos. Los hijos lo están viendo ahora porque en 2007 comenzó y se recuperaron milagrosamente los caladeros de pesca, los criaderos de pesca, y tenemos una extraordinaria afloración de esas especies gracias a una ley de Chávez. Nosotros no vamos a renunciar a eso. Igualmente Chávez en 2008 o 2009, también por decreto presidencial que después se convirtió en ley, prohíbe en Venezuela la semilla transgénica. Y nosotros sabemos lo que significa y qué poder estamos enfrentando cuando nos hemos decidido por eso. No Monsanto, no Monsanto solo. Es el sionismo. Sí, pero Monsanto es creador. El sionismo. Nosotros no vamos a renunciar a una ley, con esto termino, yo tengo que regresar porque como la conversación comenzó por los medios de comunicación, a una ley que en Venezuela prohíbe que los dueños de bancos tengan medios de comunicación. ¿No lo sabían? Bueno, sepamos. Dueños de bancos no pueden ser dueños de medios de comunicación. Y eso, por supuesto, no puede ser aceptado. No puede ser aceptado en este continente. Después de esa ley, después de promulgar esa ley, en Colombia el uribismo se inventó un aglomerado de medios de comunicación en toda Latinoamérica. Son 80 medios de comunicación, escritos, impresos. Todos los días tienen el compromiso de publicar algo contra Venezuela. Y ahí están, por supuesto, La Tercera, está Publimetro, está no sé qué cosa. Hay
medios de comunicación impresos en Chile, que son parte de ese grupo del uribismo, que tienen ese compromiso de nosotros no vamos a dar atrás, no vamos a estar marcha atrás con este proyecto, nosotros no vamos a privatizar la salud y la educación. Y hay algo muy importante y relevante que debo aclarar. Ya este proceso en Venezuela está dando muestras palpables, proceso tras proceso electoral, muestras palpables de que esto parece que adquirió carácter de irreversibilidad. Y esto sí es peligroso en este continente. Al presidente Mártir Allende lo voltearon en 3 años. Bueno, otras fueron las circunstancias comprensibles, por cierto, o entendibles del por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero en Venezuela no, ya tenemos 20 años, yo digo siempre que se nos ha puesto la piel de cocodrilo para seguir resistiendo, pero ahora definitivamente, a pesar de los problemas, pasar a la ofensiva. Y repito, en Venezuela hay una lucha acérrima de la democracia contra el neoliberalismo, del trabajo contra el capital y de los privilegios que comienzan a perder en Venezuela cancha frente a los derechos. Muchas gracias.